Formación histórica de la población en América. Una población es un conjunto de personas que residen en un espacio determinado. Cada población tiene particularidades que la caracterizan y que conforman su identidad como comunidad. En el caso particular de la población latinoamericana, podemos decir que ha variado muchísimo a lo largo de la historia y que esto se ha debido básicamente al constante contacto con regiones como Europa, África y Asia. De hecho, el continente americano ha recibido constantes migraciones de estas zonas que han transformado a su población en una población cosmopolita, heterogénea y multicultural. Según el antropólogo estadounidense Charles Walgley, la mayoría de los países americanos tienen poblaciones sumamente heterogéneas. En su obra La formación de la población americana, este investigador asegura que luego de la conquista, la mezcla entre los europeos y los amerindios se volvió común. Durante los primeros 200 años, luego de la conquista, los amerindios y africanos predominaron por sobre los europeos en la población del sur y el centro del continente. Durante esta etapa, el proceso de mezcla de razas fue tan extenso que aún las aristocracias más cerradas europeas y los más aislados grupos amerindios contaban con miembros influenciados genéticamente por otras razas. De todos modos, la formación de la población americana no fue solo una mezcla de pueblos de diferentes razas, fue también un proceso sociocultural que culminó en la fusión de las tradiciones culturales de los europeos, los africanos y, por supuesto, los amerindios. Los europeos dominaban en cantidad y además también fueron capaces de imponer sus patrones culturales sobre los pueblos amerindios conquistados y sobre los esclavos. Por eso mismo es que el proceso biológico de mezcla de razas y el proceso sociocultural de adaptación mutua resultan inseparables. A continuación veremos cómo interpreta el antropólogo estadounidense Walgley los diferentes factores determinantes en la formación de la población latinoamericana. En América del Sur y América Central, los conquistadores españoles se encontraron con alrededor de 20 millones de amerindios organizados en estados nativos complejos. Pero durante el primer siglo de contacto entre nativos y conquistadores, se produjo un colapso demográfico que significó la desaparición de gran parte de la población local. Sabemos que las causas de la despoblación han sido variadas y que ninguna ha resultado excluyente. Entre ellas podemos mencionar la guerra y la conquista, los malos tratos y una fractura cultural que significó una crisis en el mundo de los valores nativos. De todos modos, la causa más apoyada ha sido una agresión microbiana de carácter epidemiológico. Durante miles de años de aislamiento continental, los amerindios habían desarrollado defensas inmunológicas contra las enfermedades y epidemias que se difundían en su propio suelo. Sin embargo, con la inclusión repentina de los conquistadores, también se incluyen en el nuevo continente enfermedades para las que el hombre americano no estaba preparado inmunológicamente. Algunas de esas enfermedades fueron el sarampión, la gripe, la viruela, la neumonía, la peste bubónica, el tifus, la tuberculosis y otras afecciones de difícil tipificación. De todos modos, asegurar que el mundo indígena fue destruido solamente por las enfermedades y no por los españoles es negar una parte de la historia. Las epidemias fueron una de las causas del derrumbe demográfico, pero no se puede negar que la violencia y las aberraciones, tanto físicas como psicológicas, que ejercieron los conquistadores sobre los amerindios, también generaron o contribuyeron al despoblamiento de América a partir del siglo XV. Sumado a ello, debemos recordar que la mezcla de razas entre españoles y mujeres nativas comenzó casi de inmediato. Si bien la mayoría de estas uniones eran casuales, muchos españoles establecieron uniones permanentes y legitimizaron su descendencia mezclada. De este modo, mientras la mezcla de razas continuaba, se fue formando un complejo sistema de castas.
modos, para el siglo XIX la mayoría de estas categorías ya había desaparecido. Sin embargo, muchos de sus patrones sociales básicos persisten aún en la actualidad. Entre 1520 y 1850, aproximadamente 14 millones de africanos fueron traídos a América para trabajar como esclavos. Así, desde principios del siglo XVI y hasta mediados del siglo XIX, los negros superaron numéricamente a los caucásicos y los indios en gran parte de América. Durante la misma etapa, las poblaciones indígenas fueron rápidamente destruidas o obligadas a emigrar tierra adentro hacia áreas inaccesibles. Por ese motivo, se suele afirmar que los indios contribuyeron poco cultural o genéticamente a constituir la población moderna. Por otro lado, la presencia de una gran masa de pueblos de ancestros africanos sirviendo como esclavos otorgó un denominador cultural común que ha persistido hasta el presente. Esto se debió básicamente a que la mezcla de razas entre los europeos y sus esclavos fue frecuente. Esto, al mismo tiempo, dio origen a un nuevo grupo racial intermedio, el mulato. Durante el siglo XIX, las colonias iberoamericanas se independizaron políticamente, pero no cambiaron el sistema primario exportador, por lo que fue necesario la incorporación de mano de obra para poder cumplir con la producción. Por este motivo, algunos países latinoamericanos como Brasil, Uruguay y Argentina fomentaron la llegada de inmigrantes europeos. Estos se alejaban de sus propias tierras por la urbanización, la industrialización y fundamentalmente por el temor que les infringía la Primera Guerra Mundial. Así, entre los siglos XIX y XX, Latinoamérica recibió a millones de inmigrantes provenientes de España, Italia, Alemania, Polonia, Rusia y casi cada parte de Europa. Estos inmigrantes generalmente venían a tomar la tierra, a trabajar en las vías del tren o a dirigir las nuevas industrias. Otros, sin embargo, venían a ubicarse directamente en colonias agricultoras, tales como aquellas que se encontraban en el sur de Brasil y estaban integradas por alemanes, italianos o polacos. En los primeros años de estas migraciones masivas se notaba cierta tendencia hacia la endogamia nacional. Esto significaba que los inmigrantes solo se casaban con sus coterráneos, es decir, italianos con italianos, alemanes con alemanes y así sucesivamente. Pero con el transcurso del tiempo, los casamientos entre personas de diferentes nacionalidades se incrementaron, y esto fue gracias a la ruptura de las barreras lingüísticas, a la mejora en los sistemas de transporte y también al progreso económico de los inmigrantes. De allí en más, es común, por ejemplo, en la Argentina, que una misma persona tenga padres o abuelos de varias nacionalidades. De este modo se fueron configurando las generaciones que poblaron el territorio latinoamericano durante el siglo XX. Sin embargo, este nuevo siglo trajo consigo cambios y a partir de la década de 1980, Latinoamérica se vio afectada por una nueva crisis. Esta crisis se caracterizó básicamente por un fuerte endeudamiento con el exterior y también por la implementación de políticas de ajuste que remarcaron la concentración de la riqueza. Esto repercutió directamente sobre las condiciones de vida de la mayor parte de la población latinoamericana y al mismo tiempo generó fenómenos tales como el desempleo, la ocupación forzosa de tierras y el levantamiento de asentamientos ilegales desprovistos de servicios básicos, entre otros. Esto muestra una clara tendencia hacia la precarización de las condiciones de vida urbana que ha tenido como consecuencia la migración de cientos de miles de latinoamericanos hacia otros destinos del mundo buscando nuevas oportunidades laborales y repitiendo el fenómeno del siglo anterior, pero a la inversa.